Está con nosotros la doctora Natalia Tonini Batistón. Vamos a hablar de un tema serio, pero le queremos preguntar así. Natalia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. Buen día. Gracias, muchas ¿Cuarteto? Sí, del cuarteto de antaño, el cuarteto actual. Todos. Todo, ¿no? Sí, me encanta. Sí. Cuartetera, muy bien. Justamente hablábamos en el comienzo del programa de por ahí los exponentes. Claro. El cuarteto es más o menos el mismo, más allá de cuestiones que uno le pueda llegar a encontrar, más moderno, menos moderno, pero la verdad que el sonido del cuarteto, más para los cordobeses, es una bandera que se levanta en todos lados, ¿no? Sí, Tal Así nos que representa. Sí, efectivamente. Bueno, tema cuota alimentaria, Natalia. Interesante como para abordar y por allí enfocarnos a una de las aristas de las que se pueden dar en la situación, ¿no? Sí, el tema derecho alimentario es amplio. Sí. Por eso, bueno, podemos hablar de alimentos o reclamo alimentario entre esposos, entre convivientes, entre parientes, lo que llamamos línea recta, a padres, hacia abuelos, hacia hijos, hacia nietos, entre hermanos, medio hermanos. Podemos hablar incluso hacia lo que llamábamos antes padrastros, madrastras, que ahora se llaman progenitores afín, Claro. o hacia hijastros, hijastras, que ahora se llaman hijos afines. Pero bien amplio, ¿eh? Sí, bien amplio. Muchas posibilidades. Sí. Incluso se pueden establecer en contratos o en testamentos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del reclamo que podemos hacer de hijos hacia padres. Bien. Hasta los 21 años o 25 si estudian. Y que siendo menores de edad, de 18 para abajo, el reclamo lo tiene que hacer el progenitor, papá o mamá, que detenta el cuidado personal. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vamos a abocar en esta oportunidad a ese marco, digamos, de protección. Pero bueno, vuelvo a decir, el campo del derecho alimentario es bien amplio, ¿no? Bien. Bueno, y este reclamo lo puede hacer la mamá o el papá que tiene el cuidado del Correcto. niño, o el mismo niño que cuando pasa hacia la adolescencia empieza a tener capacidad progresiva con el propio abogado del niño. Ya ni siquiera necesita del padre o madre que vive con él. Claro, eso te iba a preguntar, Natalia, porque, por ejemplo, estamos hablando de hasta 25 años si es que realizan estudios académicos, ya digamos que ahí la persona tiene una serie de recursos, no es una persona joven, quizás desprovista de algún tipo de experiencia, bueno, pero ya desde la adolescencia ya pueden tener un patrocinador, digamos. Sí, exactamente. Bien. Y cuando puede haber algún conflicto con el padre o madre, o en casos donde no viven con el papá o la mamá, que pueden vivir con algún familiar, Bien. este familiar podría iniciar el mismo reclamo alimentario. Y supongamos que viene, por ejemplo, con una cuota alimentaria y decide el adolescente o la adolescente, bueno, establecer algún tipo de variante en esa cuota. ¿Lo puede hacer? También lo puede hacer. ¿Piensa que necesita algo más? ¿Lo Sí. puede hacer? Lo que pasa es que tienen que variar las circunstancias. Claro. No es que puede ir a formular un reclamo por cualquier situación, sino que tienen que haber variado las circunstancias que generaron el primer monto que se estableció. Así sea nuevas necesidades, alguna situación de enfermedad o una situación de mejoría económica del alimentante. Claro. Eso también puede generar una variante en el reclamo, ¿no? Un reclamo de aumento. Bien. Y bueno, como digo, la cuota alimentaria procede en líneas generales hasta los 21 años. Que esa por ahí es una creencia generalizada que tienen sobre todo, en líneas generales, siempre es el papá el que paga, ¿no? Sí. Entonces el papá dice, bueno, yo paso la cuota alimentaria hasta los 18, porque a los 18 se produce la mayoría de edad. Claro. Pero en materia alimentaria hay una excepción porque procede hasta los 21 años la obligación alimentaria. Y cuando estudia se puede extender hasta los 25. Sí. Ya de los 21 a los 25 es excepcional porque este hijo que requiere el alimento tiene que demostrar que está estudiando, que es alumno regular, que está rindiendo las materias y no cualquier estudio. Tiene que ser un estudio para dedicarse a una actividad que le provea un medio de vida, un oficio, una profesión, un arte. ¿Sí? Y no en todos los casos los juzgados lo van a dar, porque si a su vez esto que el chico está estudiando le permite trabajar, no en todos los casos el juzgado le va a otorgar una cuota alimentaria cuando aquello que está estudiando le deja horas libres para trabajar. Claro, ya sería una evaluación mucho más específica, porque la verdad que para el común de la gente quizás esto sea una novedad, digo, de los 21 a los 25, siempre se hablaba hasta los 18, pero bueno,
está la posibilidad, pero ya requiere de una evaluación un poco más requisitos, específica, digamos. ¿no? Sí, Bien. exactamente. Sí, sí. Incluso en el mismo proceso se puede iniciar acción o la demanda puede ir también en contra de los abuelos. Ah, también. Porque suele pasar que por ahí quien se siente amenazado de que le van a iniciar un reclamo por alimentos deja de trabajar o pasa a trabajar en una situación de clandestinidad laboral, o sea, en Claro. negro, Claro. como modo de zafar a sus obligaciones alimentarias. Bien. Entonces, en ese caso, si no paga el papá, pagan los abuelos. Los abuelos. Claro, Claro. claro. Es un proceso un poco más engorroso, un poco más largo, pero tarde o temprano, si la justicia no logra obligar efectivamente a que este papá cumpla con las obligaciones legales que le corresponden, Sí. va a terminar pagando el abuelo, aunque parezca Sí o sí, injusto. claro. Y se ha dado en muchísimos casos, donde son los abuelos, aún jubilados de la mínima, aún en situaciones de enfermedad, quienes terminan pagando los alimentos de sus nietos. Claro. Sí, sí, la verdad que es todo un tema. Cuando se define la cuota alimentaria, ¿qué rige a esa cuota alimentaria para la actualización con el pasar de los años? ¿De qué depende? Bien, depende del crecimiento del niño. El solo hecho del crecimiento del niño implica aumento de las necesidades. No es lo mismo un bebé que requiere, en principio, un niño en situaciones normales, requiere pañales, leche, algunos medicamentos específicos de la niñez del niño o del bebé, Sí. que un niño que ya está en edad escolar, que va a requerir uniformes escolares, útiles, actividades de esparcimiento, y a medida que vamos pasando al secundario, ya incluso más, ya hay otras salidas, otras necesidades de ropa y otros esparcimientos diferentes. Todo eso va implicando aumento de necesidades. A su vez, vuelvo a decir, el hecho de que el alimentante mejore su nivel de vida implica que deba mejorar el nivel de vida del alimentado. Entonces, eso también implica un motivo de aumento. ¿Y si no lo actualiza, Natalia? Digo, si la persona que tiene que aportar la cuota no decide no actualizarlo, bueno, hay alguna herramienta, obviamente, ¿no? Exactamente, sí, la herramienta judicial. Claro. Sí. Primero se intenta una vía pacífica, primero hablar, luego intimar por carta documento, y si ninguno de esos dos medios da resultado, directamente ir a la demanda judicial. Claro, bien, Sí. bien. Sí, la verdad que es un tema a tener en cuenta, porque hay situaciones, incluso puede pasar que no se definió de entrada tras la separación, si se quiere, o la ruptura de lo que es el vínculo, y pasaron meses, años. ¿Eso se puede reclamar, digamos, a la persona que debió hacerlo y no lo hizo? Bueno, hay una regla básica en Sí. derecho alimentario que es alimento no reclamado, alimento no necesitado. Ah, Bien. En principio, lo que yo no reclamé fehacientemente, se entiende que no lo necesité. Indudablemente que las madres sí. todo el tiempo estamos pidiendo ayuda, a veces no se puede sola, pero si yo no tomé la precaución de que ese reclamo se hiciera de una manera formal, Claro. me refiero a una carta documento o un reclamo judicial, la ley entiende que pude sola. Entonces no puedo luego, cuando me decido a iniciar la demanda, reclamar todos los años anteriores en que pude sola. Claro. ¿Se entiende? Entonces, solo voy a poder a partir del momento de la demanda en adelante, y a partir del Código Civil nuevo se permite desde el reclamo de la carta documento. Claro. Siempre y cuando inicie la demanda en el transcurso de los 6 meses de intimada por carta documento. Ah, claro, Entonces, claro. yo interpongo la demanda y puedo reclamar retroactivamente los alimentos por el término de 6 meses, siempre y cuando metí la demanda dentro de los 6 Dentro meses de de esos haber 6 puesto la carta documento. Claro, ¿Se entiende? claro. Sí, 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 sí. Hay que prestar atención. No obstante, sí, prestar atención, pero no obstante, les pregunto por ahí como mujer, digo, está la ley fría y que dice esto, porque puede haber otro tipo de situaciones, de contextos, si se quiere, realmente muy, muy complicados, que esa mujer que necesitaba la cuota alimentaria para su hijo no lo pudo acceder por falta de recursos. A ver, por un montón, eso bueno, queda todo excluido, es como en ese aspecto un poquito, si se quiere, injusto el término legal, ¿no? Sí. Porque, bueno, cada situación es un mundo distinto, Particular, ¿no? sí. Sí, hay contextos de violencia Claro, claro. donde la misma mamá no se anima, porque hay toda una situación de violencia física, psicológica. Claro, que detrás. la ley diga, no, bueno, no hiciste el reclamo, no te corresponde. Entonces, bueno, no se evalúa toda esa parte. Y en cada caso concreto se podrá evaluar
pero así todo no es tan sencillo, porque si esta mamá tampoco metió ninguna denuncia de violencia, tampoco interpuso ninguna denuncia por violencia, se entiende que no le existió, ¿no? Existe plazos en la ley porque de algún modo la sociedad necesita cierta seguridad. No se puede reclamar con tanto tiempo de antelación porque si no nunca existiría seguridad jurídica en las situaciones, ¿no? Por eso mismo es que se establece como un límite a partir del cual uno podría reclamar, más en este tipo de situaciones que son monetarias. Incluso por ahí suele llegar a la consulta una mamá culposa que no quiere iniciar el reclamo porque cree que es para ella y en realidad el niño menor de edad no puede reclamar el derecho por sí mismo, salvo en estos casos donde ahora con el Código Civil nuevo tiene capacidad progresiva como para poder poner su propio abogado del niño e iniciarlo. Pero hay muchos niños o adolescentes que no saben que pueden hacer esto o que no lo van a hacer solos, aún en contraposición a los intereses de su mamá. Incluso dentro de la novedad de esta nueva norma, ¿no? Porque la verdad que es bastante reciente que un adolescente pueda tener un abogado, bueno, de hecho encarar justamente esa decisión. También me surge la pregunta de si ese adolescente, digamos, está capacitado para discernir lo que significa adoptar un camino, un recorrido legal. Tenés que encontrar, digamos, una persona, un profesional, la verdad que súper profesional, súper responsable, digo, se me ocurre, ¿no? Claro. O ir en contra de su padre. También. Si no va su mamá en contra de su papá. No podemos quizás pedirle a ese mismo chico que vaya en contra de su padre. Es muy duro, ¿no? Entonces, por ahí, si esta mamá no va a ejercer los derechos de representación por su hijo, ¿quién lo va a hacer si no por este chico? ¿No? Tal vez yo te voy a consultar algo que tal vez lo estás respondiendo ahora, y yo sé que cada caso y cada familia es particular y un mundo aparte, pero tal vez es algo frívolo, pero lo vemos mucho en la televisión cuando pasa con los famosos, ¿no? Esto de un Cubero y Nicole, ¿qué pasa? Porque en teoría ambos se separan en buenos términos, quieren los dos a sus hijas. ¿Por qué se extiende tanto y por qué reclaman también la cuota alimentaria? Es algo, sé que tal vez no conoces el caso, pero pasa mucho en la farándula o en gente que es muy famosa que son los dos pudientes, claramente, digamos. Pasa que en tanto uno tenga el cuidado personal y el otro solo un régimen comunicacional, el que tiene el régimen comunicacional debe alimentos al que tiene el cuidado personal, por más que sean dos personas pudientes. Hay uno que solo visita, en los términos viejos del Código Civil, y el otro es el que ejerce todo el cuidado personal, el que se encarga todo el tiempo de la crianza, de llevarlos al colegio, de atenderlos en la enfermedad, de llevarlos a la actividad extraescolar. Y además, esta chica, en el caso particular que vos decís, trabaja y hace sus propias actividades. El varón solo trabaja y hace solo sus actividades personales y visita. Entonces, todo este tiempo que ella dedica a este cuidado particular a sus hijos debe ser compensado por esta persona que solo visita. Es muy claro, ahora está, porque siempre ellas están pidiendo como más y más, y vos decís, ¿qué pasa? Porque en realidad ninguno de los tiene problemas económicos. Sí, bueno, pero es lo que corresponde. Es lo que corresponde, claramente, pero como que es interminable, siempre son peleas eternas. Sí, a veces tiene que ver con otras cuestiones. Trasciende los medios también. Como derecho de familia que es, siempre hay emociones, pasiones que exceden la ley y lo jurídico. Yo hablo de farándula, pero también se puede llevar a cualquier caso familiar común, digamos. Incluso la ley misma establece que cuando ambos tienen el cuidado personal en equivalencia, digamos, en igualdad, no debería pagarse cuota alimentaria. ¿Sí? Ahora bien, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Ahora bien, si hay alguno de ellos que tenga mayor caudal económico que el otro, este le debe pasar cuota alimentaria al que tiene menor poder económico para que el niño tenga igual nivel de vida en los dos domicilios. Indistinto del sexo, sea mujer o sea el varón. Cualquiera de los dos. ¿Cómo se verifica, Natalia, eso? Digo, el aumento de los ingresos. Por eso prueba. Hay que presentar constantemente papeles. Exactamente. Son recibos de sueldo. Recibos de sueldo, inscripción ante AFIP, facturación, declaraciones juradas, presunciones, testigos. Y esto del cuidado, ¿necesariamente implica que, por ejemplo, ante la ruptura de la pareja, digamos, la casa, el hogar, tenga que dar, en este caso estamos hablando de la mujer que te hace cargo de los hijos, o indistintamente eso puede ser en otro lugar? El marido le puede conseguir otro
otra Sí, casa y otro quedarse lugar, él claro. en la casa inicial? Sí. ¿Cómo es? ¿Eso es indistinto? La ley establece que hay una atribución preferencial a quien se queda con el cuidado de los niños. Claro. Eso quedaría en la casa. Claro, la ley lo otorga. No quiere decir que por un acuerdo de partes, el que se queda con el cuidado prefiera irse a otro lugar. Hay casos incluso donde se separan y quien se queda con el cuidado se muda, se va a vivir a otra ciudad. Claro. Pero la ley otorga y asegura que quien queda con el cuidado se quede con la atribución. Claro. Después será un acuerdo de partes si eso ocurre o no. Claro. Si hay discusión, si las partes no están de acuerdo, la ley otorga esa posibilidad. Seguramente por una cuestión, si se quiere, si estamos hablando de niños pequeños, el hábitat donde se desarrollan, para que no sea tan abrupto, por lo menos el primer tiempo es mucho más considerable que estar en la casa, en su propia casa, ¿no? Sí, por el principio del interés superior del niño, que está por sobre todo el resto de la disputa que puede haber entre los mayores. Sí, que a veces se pierde un poco, ¿no? Y se deja mucho de lado. Tengo algo, Nati, para leerte que dice: me parece excelente que habiliten estos espacios a través de los cuales nos podemos informar sobre derechos y obligaciones. Mucha claridad conceptual. Felicitaciones, mi nombre es Cristina, así que te mandan un saludo. Gracias. Pero también tengo una consulta, eso no quería dejar de leértelo. Buen día, consulta para la doctora. El papá de mi hija en octubre renunció a su trabajo, pero tiene otro. Y se la denuncia en el juzgado y nadie me dio respuesta. ¿Sigo dejando que pase o qué hago? Porque ya está en la facultad y muy enojada con la situación, dice. Bien, bueno, no, obviamente no dejar que pase, tratar de volver a hacer el reclamo, sino, bueno, consultar con el abogado particular que vos desees. Aquí en Morteros hay muchos colegas que pueden atender tu caso, verificar cuál es el trabajo nuevo, o averiguar cuál es. Hay muchas bases de datos para averiguar cuál es el trabajo nuevo. Si ese trabajo es en negro, ir a los progenitores del papá de tu hijo, y sí, indudablemente no dejar que esto quede como está, hacer el reclamo. Bien. Chicos, no sé si tenemos alguna placa a modo de resumen, a modo de complemento también de todo lo que venimos charlando. Vamos a colocarlo en el aire, seguramente algunos conceptos los abordamos, pero bueno, está bueno refrescarlo. Bueno, esta es una de las placas, Nati. Bien, no es posible pedir rendición de cuenta de los gastos que cubre la mamá con el dinero que recibe por cuota alimentaria. Esa es una de las cuestiones que por ahí el papá me dice, yo quiero que me diga en qué gastó el dinero. O por ahí no quieren, cuando pagan por semana, no quieren pagar los viernes porque tienen miedo que la mamá se gaste el dinero en salida. Y bueno, no es una cuestión, primero no la podemos manejar los abogados, y segundo que los juzgados ni la ley establecen que la mamá esté obligada a una rendición de cuenta de en qué se gastan los fondos. Eso no existe, no está establecida la posibilidad. Después, si la mamá quiere hacerlo, es una opción de la mamá poder mostrar los tickets, en qué se gastó. Lo que sí puede hacer el papá es reservarse la posibilidad de abonar algunas cosas. Por ejemplo, abonar la obra social, los medicamentos, la cuota del colegio, reservarse él los pagos, lo que supone un trabajo extra. Si no confía en la inversión que la madre hace de los fondos, que sea el papá el que se reserve esa forma de pago. Bueno, lo que le va a requerir trabajo extra. Se ve mucha discusión entre parejas en esto de decir, bueno, yo pago la cuota y mi nene le faltan las zapatillas, es la típica que conocemos. Eso se puede llegar a establecer, bueno, algo decías, ¿no? Pero de parte del padre, si bueno, mi cuota alimentaria no está yendo al lugar que tiene que ir, más allá de que no exista obligación de rendir, ¿no? Sí, suele ocurrir ese tipo de reclamos. Hay que pedir una audiencia, cuestionarlo ante el juzgado. Honestamente, no son cosas que le podamos encontrar mucha solución. No, al contrario, va a sumar más embrollo, lo que puede llegar a ser una situación complicada aún también. Sí, por eso digo que él se tome el trabajo de que un dinero vaya a la madre y que otro dinero compre zapatillas, compre distintos elementos, pague la cuota del colegio. O sea, es más trabajo
para el padre. Para el padre. Ya lo hemos intentado y tarde o temprano el padre dice, bueno, cumple con su parte y termina abonando un monto. Pero bueno, lo podemos intentar. Exactamente. Bueno, tenemos una pregunta más, una plaquita más. Antes que siga, seguramente tenés más plaquitas, Nati, pero la gente está mirando y dice, hola, quisiera saber si corresponde un aumento de la cuota alimentaria si aumenta el salario mínimo. Sí. Es una forma de establecer un índice de aumento. Bien. Cada caso es particular. Hay casos donde se establece el índice de precios al consumidor, otros casos donde se establece como aumento el propio aumento de sueldo del alimentante o el salario mínimo vital y móvil. No es que haya una regla general. El aumento dependerá de cada caso particular. Habrá que establecer, en el caso de la pregunta de la persona que está escuchando, cuál arreglo tiene, si es que tiene un arreglo. Y si no hay ningún caso de arreglo en ese caso particular, habrá que determinar un índice de aumento si no lo tiene. Claro. Bien. Tenemos una plaquita más para irme echando también, con placas que hemos preparado. Bueno, esta es una cuestión bastante común, donde el papá dice que con su cuota alimentaria la mamá también se mantiene ella. Entonces, no es posible condenar a la mamá en una sentencia que salga a buscar trabajo y que demuestre haberlo encontrado. El papá tiene que quedarse tranquilo de que con el monto que paga ya cumple su obligación. Independientemente de qué haga después la mamá para lograr cubrir el resto de gastos que el niño tiene. Suele pasar que el padre siente injusto, que a veces el monto que paga es excesivo, pero bueno, el cálculo que hay que hacer es pensar que a veces un niño con su mamá, los dos, el 100% de gastos quizá con el monto que paga el papá no se llegan a cubrir de ningún modo. Entonces tenemos que pensar que si por más que esta mamá no trabaje, de algún lado saca el dinero restante para terminar de cubrir los gastos que esa familia necesita. No importa después de dónde lo saca la mamá. El juzgado no la va a condenar a salir a buscar trabajo. Sí le va a sugerir que si los gastos no se pueden cubrir, salga a buscar trabajo, pero no la va a condenar. Nati, hay muchos mensajes, yo te voy a leer uno más, pero que la gente puede acercarse también a consultarte a tu estudio y demás seguramente, ¿no? Hola, buenos días, quisiera saber cuánto puede durar o demorar un juicio sobre alimentos, dice. Depende. La primera audiencia, donde es la primera oportunidad para intentar acordar, en 2 meses la fijan. Esa es la primera oportunidad rápida para intentar un arreglo. Si no hay un arreglo ahí, hay una siguiente oportunidad, que es cuando el juzgado fija la cuota alimentaria provisoria. O sea, en la audiencia, la justicia y la ley le dan al alimentante la primera oportunidad de cumplir. Si no cumple ahí, le dan una segunda oportunidad, que es con la cuota alimentaria provisoria, más o menos a los 4 meses. Si no cumple ahí, ya tenemos un proceso largo de aproximadamente unos año y medio, 2. Bien, ahí estaban todos los plazos. Perfecto. ¿Hay alguna placa más? Ahí está, una plaquita más. Bueno, eso no es lo mismo cuota alimentaria que mercadería o comida. O sea, por ahí la gente piensa que cuota alimentaria es alimento, es comer. Y en realidad cuota alimentaria es mucho más. Es vestimenta, es vivienda, es salud, es medicamentos, es esparcimiento, es el cuidado, es la atención. Entonces, al pagar una suma por cuota alimentaria, el alimentante está pagando todo ese combo de cosas. Entonces, por ahí, el común de la gente piensa que además de esta suma me tiene que pagar el alquiler aparte. Y en realidad el alquiler está contenido adentro de ese monto. Si este niño no tiene su casa propia y quien vive con él tiene que pagar un alquiler, el monto por cuota se ampliará porque tiene que ingresar adentro de ese monto una parte para pagar el alquiler. Bien, bueno. ¿Algún mensaje más que va llegando de parte de nuestra audiencia? Sí, el último lo vamos a transmitir a Nati. Hola, yo tengo a mi hermana que le pasan la mantención y le dio la asignación encima, el padre no la deja ver al hijo. ¿Qué tengo que hacer? Gracias, dice. En ese caso, la criatura está con el padre, lo que entiendo. Sí, es que pasa que... yo tengo a mi hermana que le pasan la mantención, dice, y le dieron la asignación. Y encima el padre no la deja ver al hijo. Bueno, puede ser, por lo que entiendo, el papá tiene el niño,
la mamá es la que pasa la mantención, o sea, la cuota alimentaria Sí. y además la asignación. Sí. Bueno, en ese caso ella lo que va a tener que hacer es iniciar un reclamo por régimen comunicacional para poder tener contacto con el niño. Sí. Bien. Porque lo que pasa a veces es que utilizan al niño como moneda de cambio. Me pagas la cuota alimentaria, te dejo ver el nene. Y en realidad ese era un sistema viejo, donde se castigaba al papá que no pagaba, no dejando ver al niño. Bien. Y hoy, como lo que se mira es el niño, hay un doble castigo. Uno no le paga la cuota y el otro no lo deja ver. Entonces el castigado doblemente es el niño. Claro, sí. Por Tal eso, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. La cuota alimentaria va por una ruta y el régimen comunicacional va por el otro. Bien. Por eso a veces es difícil hacerle entender a la gente cuando me dice, pero si él no me paga, ¿por qué le voy a dejar ver el nene? No, bueno, es otra Y cosa. porque el nene no tiene la culpa tiene de la todas culpa, esas claro. cosas. Sí. Sobre que no recibe dinero, todavía lo vamos a castigar no permitiéndole ver a su padre. Una Sí. frase que se escucha mucho, no tiene la culpa, pero que se practica poco, porque es como que... Sí, generalmente ingresan en parte del conflicto, Sí, lamentablemente. Sí, tal cual. Sí, yo todas las consultas las termino con una frase. El papá y la mamá que tiene este niño los eligieron ustedes. Sí, tal cual. Tal cual. ¿Hay algún mensaje más? Uno más, necesitamos Sí, dale. exprimiendo, te vamos a Uno de tener que los volver a últimos. traer. La gente está prestando mucha atención y está viendo y muy interesada seguramente por todo lo que estamos hablando. Hola, buen día. Quisiera saber, cuando fallece su papá y quedó una empresa de familia y su hermana no me dan lo que corresponde a su hermano, ¿qué tengo que hacer? Dice. Lo que pasa es que están medio mal redactadas, le faltan comas, le faltan signos a la... Es decir, la persona que Sí. el aportante falleció, Sí. estimó... Falleció su a papá quién- y quedó una empresa de familia. Bueno, a quién corresponde Claro. la continuidad del vínculo Claro. en la cuota societaria. Y su Bien. hermana, pero no me dan lo que corresponde, dice. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, habrá que iniciar ahí probablemente la declaratoria de herederos del abuelo Bien. para determinar ahí la porción que le hubiera correspondido al papá de sus hijos y de ahí retirar la porción de sus hijos. Claro. Ah, sí. bien. O pedir la cuota parte mensual que le hubiera correspondido al papá de sus hijos. Es más complejo ese caso. Sí, Bien. sí. Pero sí. bueno, hay que comparecer, o sea, hay que intervenir en la declaratoria de herederos del abuelo, si es que existe, y Sí. si no, iniciarla. Podemos dar un Bien. marco, una respuesta, pero es mucho más Claro, profundo es el más tema, es complejo. Cada caso acercarse, muy es particular, analizar el claramente. caso Sí, y después sí. ejercer Pero bueno, las la gente acciones está- correspondientes, Natalia. Cualquier cosa en el colegio de abogados, está el padrón de abogados, no soy la única, Sí. hay un montón de colegas en Morteros que pueden atender todos Bueno, esos casos. ha sido muy clara, Excelente, un placer, doctora, Nati, sí, tenerte acá. excelente. Podemos Muy volver a bueno. traerte para Muy hablar de lindo. otros Por temitas. favor. Vamos a hablar de otros temas. ¿Te sentiste Bueno. bien, cómoda? Sí, Estaba un poquito gracias, nerviosa, gracias. nerviosa al principio, pero bueno. Gracias, Estuvo muy Natalia, bien. gracias por haberte Nati, llegado aquí a los un estudios de placer. Canal 50.